saludo para usted, amigo del Catálogo de la Cultura. Se abre una nueva página para acercarle al universo del arte y sus protagonistas. Hoy celebramos el Día de la Prensa Cubana, tema al que le acercamos en Catálogo de Lunes. Mantenga la sintonía. Un día como hoy, pero del año 1892, vio la luz el primer número del periódico Patria, fundado por José Martí. Fue en esa edición donde se publicaron las bases del Partido Revolucionario Cubano. Patria devino vocero de la emigración cubana y vía eficaz para intensificar la campaña de propaganda revolucionaria a favor de la lucha por la independencia de Cuba y Puerto Rico. En honor al importante hecho, se celebra el Día de la Prensa Cubana. El concepto de prensa escrita se refiere a publicaciones impresas que se diferencian en función de su periodicidad. Esta periodicidad puede ser diaria, semanal, mensual o anual. A la publicación diaria se le llama diario o periódico. En el caso de la semanal, semanario o revista si es mensual, mientras que las publicaciones anuales se les denominan anuarios. La historia de la prensa escrita en Cuba es bien interesante. Por ejemplo, algunas fuentes señalan como el primer periódico cubano a la Gaceta de La Habana, el cual apareció en 1764. Otra fuente refiere al periódico de La Habana, que vio la luz el 24 de octubre de 1790. La tercera fuente afirma que la primera publicación diaria de la isla salió 20 años después. De acuerdo con el portal Ecurret, entre el siglo XVIII y comienzos del XIX nació el periódico ilustrado El Pensador, del cual no sobrevivió ningún ejemplar. Sin embargo, sobre su existencia habla el historiador Jacobo de la Pezuela y respaldan otros estudiosos del periodismo cubano. Existen discrepancias al que coinciden en cuáles fueron los primeros periódicos que existían. Por ello, encontramos fuentes que destacan que La Voz del Pueblo Cubano de 1852 se convirtió en el primer periódico clandestino publicado en la isla. Por igual citan El Filarmónico Mensual de 1812 como primer periódico musical. El Diablo Cojuelo, de 1869, fue el primer periódico publicado en La Habana durante la libertad de imprenta decretada en enero de aquel año. El periódico El Cubano Libre, fundado en 1868 por Carlos Manuel de Céspedes, se retomó por Antonio Maceo en la contienda de 1895. En 1957, el comandante Ernesto Che Guevara rescata el periódico El Cubano Libre desde la Sierra Maestra, una vez más, como vocero de las luchas cubanas por su liberación. El periódico El Habanero, de 1824, se conoce como la publicación revolucionaria, dedicada a la independencia de Cuba, mientras La Voz de los Obreros y Campesinos, de 1928, fue el primer periódico de la comunidad china en Cuba, cuyo nombre cambió a Won Wang Pu en 1944. Un encuentro con la cultura por Radio Artemisa. Usted escucha Catálogo por Radio Artemisa. Se abre una nueva página que le acerca a la definición de prensa local que dio el historiador Armando Guerra en su libro El periodismo en Artemisa, contribución histórica. Mantenga la sintonía. Yo quiero salir del mundo por la puerta natural, en un carro de hojas verdes, a morir
historiador Armando Guerra, en su libro El periodismo en Artemisa, contribución histórica, publicado en 1923, definió a la prensa local como jirón del recuerdo de distintas épocas, detalles de nuestra vida misma, marcha evolutiva del corazón y del cerebro. Hoy celebramos el Día de la Prensa Cubana. Cualquier acercamiento a las publicaciones artemiseñas de la época neocolonial debe comenzar por el ideal, como bien dijo Armando Guerra. Continúe con nosotros. El ideal, de carácter político e intereses generales, apareció el 6 de octubre de 1901, en el artículo Nuestro Programa. La publicación expuso el contenido patriótico de muchos trabajos recogidos en sus 133 ediciones comprobadas. En su obra Apuntes para la historia de la imprenta en Artemisa, José Trujillo Fuentes, cronista e historiador, señaló que fue a partir de 1906 cuando la prensa tuvo un amplio desarrollo en Artemisa. En 1921 y 1927 se editaron 2 números especiales de la revista El Tiempo dedicada a la historia de Artemisa en esas fechas. Joaquín Nicolás de Aramburu es una de las figuras consideradas paradigmas del periodismo en Artemisa. El historiador Adolfo Dolero describió a Nicolás de Aramburu como el más grande, el más talentoso entre todos los escritores vueltabajeros, por la brillantez y la robustez de su estilo castizo y por la profundidad de sus conceptos. Y con la invitación a un próximo encuentro con el universo del arte y sus protagonistas, cerramos las páginas imaginarias del catálogo de Radio Artemisa. Catálogo es un programa que escribe Rommel González, graba y edita Aimé Rivero, dirige Yaima Pérez, locutora Omaray Miranda. Por su atención, gracias y buenos días.